Seguimos en Noticias 3.0. Estamos conversando con Juancho Díaz Roy, formoseño, y estuvimos hablando de lo que es su especialidad, la previsión social, el tema de las jubilaciones. Pero Díaz Roy es un hombre de muchas facetas, con muchas preocupaciones y actividades. Una de ellas es la filosofía política, de alguna manera, y en especial tu interés por el texto de Perón, La Comunidad Organizada. Se va a realizar un congreso de filosofía en conmemoración de aquel congreso de filosofía en la provincia de Mendoza, ¿verdad? Donde sí. Perón presentó su texto, La Comunidad Organizada. ¿Y vos tenías algo para presentar en ese congreso? Sí, se hace en la Universidad de Lanús. Se hace en la Universidad de Lanús. Organizado por Ana Jaramillo, obviamente, una gran, no solo filósofa, sino militante. Sí, yo tengo voy a presentar una ponencia con algunas particularidades. Una de ellas es que yo tengo para mí, que ese discurso de Perón no tendría que haberse llamado La Comunidad Organizada. Ajá. ¿En qué me baso? Que cuando uno lo lee bien, en realidad yo lo llamaría, es la historia de la filosofía política, hasta Perón. Ajá. Porque yo parto de la idea de que el peronismo, el justicialismo, es una categoría universal del pensamiento filosófico político. Una categoría universal intermedia entre las dos grandes categorías del pensamiento filosófico de Occidente, que son el liberalismo y el socialismo. Pero ¿por qué sostengo esto? Porque la próxima vez que lean el discurso de Perón de Mendoza del 49, van a ver que Perón menciona solo 3 veces la palabra comunidad organizada. 3 veces. Y en forma bastante tangencial. En cambio, el final de ese brillante discurso desarrolla otros conceptos también de origen griego, tales como la armonía, el justo medio, el equilibrio, y cierra así su discurso. De alguna forma, a ese discurso, muchos años después, se lo llamó comunidad organizada. ¿Por qué? Porque después Perón empezó a trabajar a muerte el principio de comunidad organizada, que termina con el modelo argentino de proyecto nacional. Claro, en realidad termina con eso. Su último discurso, 1 de junio del 74. Exacto. Y allí sí, ese es para mí el texto de la comunidad organizada. Claro. Allí Perón dice, lo que tenemos que hacer es una comunidad organizada, que también se podría inferir de su texto de 30 años atrás, pero yo quiero aportar alguna idea de cómo debiera ser esta comunidad. ¿Cómo sería una comunidad organizada? Yo recuerdo cuando murió Perón, le pregunté a varios, y así nació mi inquietud en este tema, a varios grandes dirigentes políticos, de Cafiero para abajo, a todos los que encontré, ¿qué es la comunidad organizada? Y en realidad todos me decían y uno googlea hoy mismo en internet y van a encontrar que dicen, la comunidad organizada tiene que tener conducción centralizada. Una cosa tan sectorial que... Bueno, y allí comenzó una búsqueda mía. Es muy escueto eso para definir. Muy escueto. Y además de eso, comenzó una búsqueda mía. Yo soy un gran lector de Perón, yo tengo las obras completas de Perón. Ajá. Y la leí 5 veces. Cada vez que la leo, y ahora la empecé a leer de nuevo, como decía Perón, no es lo mismo estudiar a los 70 años que a los 40, no es lo mismo. Así que cada día encuentro más cosas que más me enamoran. Y ahora lo podemos decir a los 70, antes no lo podíamos decir. Que más me enamoran de Perón. Bueno, un pensador realmente profundísimo, un pensador universal. Entonces, en la comunidad organizada, en el modelo argentino, Perón describe una serie de sectores. Y si alguno después de esta que me escuche, toma el modelo argentino, lo lee desde el ángulo que ahora yo le doy, va a ver cómo es así como yo lo digo. Y entonces, en un momento dado yo llego, se me hace más corto explicarlo desde el final, que es la definición. Esa definición a la que yo arribé en el exilio, allá por el 81, dice así, que una comunidad organizada es aquella en la que todos los sectores que la componen trabajan juntos en pos de 2 objetivos, la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. ¿Por qué elegí la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo como objetivos? Simplemente porque es la frase más repetida de Perón a lo largo de su vida. Claro. Y
Y además, cuando entramos a analizarlo filosóficamente, es lo mismo que decir, la grandeza de la nación, ¿qué es? El crecimiento, el desarrollo macroeconómico. Y la felicidad del pueblo, que es la redistribución de esa riqueza. Claro, claro. Y la grandeza de la nación, que es el capital, y la felicidad del pueblo, el trabajo. Claro. Cualquier herramienta que uno tome, por ejemplo, integración y desarrollo. Integración es la felicidad del pueblo, Claro. y desarrollo es el desarrollo económico, digamos. Uno se encuentra en la antinomia entre inversión y consumo, entre todas las grandes antinomias a las que el modelo occidental capitalista nos lleva, reflejada y sintetizada en esos dos objetivos. Estos serían los objetivos. ¿Y quiénes tenemos que ir a los objetivos? Se lo ejemplifico, por ejemplo, con el Consejo Económico Social. Todos hablan del Consejo Económico Social, sí. ¿Qué tenemos? Los empresarios, los trabajadores y el gobierno, pará. Eso es lo que explico, pero no todos. Está bien, los políticos, el gobierno, las instituciones, está bien la democracia, el Congreso, y está bien los empresarios, está bien los trabajadores, pero no abarcan a todos. ¿Qué tiene que ver con esto la gente del deporte? Claro. ¿Qué tiene que ver la gente de la cultura? De la cultura, claro. ¿Qué tienen que ver los jubilados? No están representados por... ¿Qué tiene que ver los discapacitados? Por ejemplo. Un 10% de la población. ¿Qué tiene que ver las iglesias? Las minorías étnicas, raciales, religiosas o sexuales. ¿Qué tienen que ver con esto los hombres de prensa? Por ejemplo. Sean los propietarios y los hombres de las Fuerzas Armadas. Claro. Es decir, y empieza pero una categorización en su libro El Modelo Argentino, las enumera inclusive y después incorpora otras, donde hay más o menos unos 25 o 30, digamos, raviolitos, o sectores. Sectores. Yo me puse a analizar cada sector. Sectores que no están determinados por la producción. Ni por la política, ni por el sindicalismo. Es decir, la juventud, las mujeres. Fíjense la gigantesca organización de las mujeres hoy. Y la importancia que tienen. La importancia que tienen. Entonces, apareció en Perón el concepto de la democracia participativa. Claro. Es decir, que el hombre, en nuestra concepción, el hombre, para realizarse, necesita, aparte de los partidos políticos, el trabajo y las empresas, otras entidades intermedias entre el hombre y el Estado. Aquellas que el fascismo pretendía que la dirija el Estado, el nazismo el partido único, y Perón las concibe como organizaciones libres del pueblo, así las las comisiones llama. Vecinales, las sociedades de beneficencia, los clubes deportivos, profesionales y no profesionales, o sea, la gran variedad de todo aquello que uno, el hombre, en su deseo, en su paso por esta vida, desea realizarse a través de numerosas relaciones de estas entidades intermedias. Bueno, a esto yo llamé la comunidad organizada. Una comunidad organizada sería aquella que consiga que todos los sectores que la componen, o sea, todos los partidos políticos, todos trabajen en pos de dos grandes objetivos. Y esto yo lo puse en la Constitución de Formosa del 91. ¿En la Constitución del 91? En la Constitución de Formosa del 91. 4 años antes que aparezca Gildo Ifrán en la provincia. Claro. O sea, porque hay muchos de mis trabajos que obviamente se los he puesto a toda disposición de Gildo y él lo ha utilizado, pero hay muchos que no sé por qué siempre me han negado la autoría. Pero ahí está la Constitución del 91, que tiene más de 15 artículos nuevos. O sea, vos decís que en Formosa estos criterios que vos has tratado de desarrollar y explicar aquí se han plasmado en un texto constitucional. Sí, pero además se han plasmado en leyes y además se han plasmado en la metodología de trabajo. Gran parte de la explicación de por qué las 3 veces yo fui diputado nacional tuve 65% de los votos. Ajá. Y Gildo nunca baja de 70% últimamente. Es porque aplica como método esta estructura. O sea, Gildo, hace muchos años que en Formosa no hacemos grandes actos políticos, salvo si viene el candidato a presidente. ¿Por qué? Porque cada sábado Gildo trae un operativo, se llama Por Nuestra Gente, todo, se reúne con 10.000 personas, con todo su gabinete, se atiende a la gente. Y allí, yo he estado en varios. Y bueno, allí vienen los clubes deportivos, viene el pastor de la iglesia, vienen todas las entidades intermedias. Y plantean No, y los campesinos. Y vienen los campesinos, cuando vamos al interior vienen los campesinos y los aborígenes. Las comunidades aborígenes de nuestra provincia tienen un desarrollo excepcional. Excepcional. Nosotros hemos hecho 1.300 escuelas y nosotros tenemos 192 comunidades aborígenes, a las cuales, por una ley del 84,
Ley Provincial del Aborigen, les reconocimos 300.000 hectáreas Sí. en comunidad, En propiedad comunal. En propiedad comunal. Y de esas, al hacer las mensuras, le aumentamos a 340.000 hectáreas el reconocimiento. Ujú. En esa comunidad hay 460 establecimientos escolares. Nuestro gobierno en los últimos 20 años fundó 1.400 escuelas. ¿Y cuántas de esas son bilingües? Todas, la de comunidad aborígenes son todas bilingües, en los 3 dialectos. Nosotros tenemos todas cerca del río Paraguay, Pilagá en el centro y Mataco en el límite con Salta, los Mataco Wichi. o Wichi. Y en todas, y ahora tenemos la primera gran generación de decenas y hasta cientos Sí. de maestros, memas en modalidad aborígenes, Sí, porque señor. antes teníamos blancos memas. Claro. O sea, eran blancos. Claro, eran maestros blancos que en aprendían modalidad la aborígena. lengua. Ahora Ahora tenemos cientos de memas y ya tenemos los primeros profesionales de las 3 etnias. Así que, pero todo esto de la concepción de la comunidad organizada, claro. que está en la Constitución y que ellos lo sabiamente aplican, es común. Por ejemplo, tomemos cualquiera de los ejemplos para desagregar, la juventud. Qué lindo la juventud. Nosotros, ¿qué decimos? La juventud peronista. No, pará. No, claro. Primero está la juventud de los barrios. Claro. Hay que ir a cada barrio y ver, organícense. Pero después está, qué sé yo, la juventud sindical, Claro. está la juventud aborigen, están los jóvenes empresarios, Claro. Claro. están los jóvenes de la cultura. En Formosa hay una juventud cultural, Claro. apareció el año pasado, pero que nació de ella. Aquí está la universidad, es decir, hay distintas Claro, instancias. Es decir, pero lo mismo pasa con todos los sectores, los discapacitados, por ejemplo, un 10% de la población. No hay derecho a que nosotros no le encontremos. Bueno, ¿cuál sería el mecanismo? El mecanismo de participación, que eso sí, en Formosa debemos, de mi punto de vista, sería el Consejo Económico Social. Claro. Además de esto habla Perón también en el modelo Sí, argentino. claro. Lo llama Consejo Económico Social o Consejo del Proyecto Nacional. Claro. Y él recomienda que se construya. Que es como, viste como ¿cómo es que hacen ahora las concesionarias de servicios públicos, esas audiencias públicas? Audiencias públicas, sí. Que no es buscar algo obligatorio que reemplace al Congreso. Claro. Pero que es que todos los sectores encuentren un ámbito donde debatir y acercar Y propuestas. expresar y debatir, claro. Y Perón lo hizo. Claro. Perón había hecho su revolución con 100.000 activistas militantes sindicales y con 30 cerebros con los cuales armó el Consejo de la Posguerra. A esos 30 los convoca en el 47, crea el Consejo Económico Social y lo pone a Miranda para que lo dirija. Claro. Y desde allí trabajaron técnicamente para la reforma de la Constitución del 49 y para el segundo plan quinquenal. El primero lo habían hecho como Consejo de Posguerra. Juan, nos tenemos que ir. Bueno. Te agradezco mucho tu apasionamiento, entre otras cosas. Y bueno, Esto te gusta. Le dedicamos la vida a estas y otras cosas. Ha sido Juan Díaz Roy, diputado mandato cumplido por Formosa. Muchos años. ¿Cuántos años fuiste diputado? 12. 12 años de diputado y, como usted ve, un hombre con una capacidad y un apasionamiento por las ideas políticas. Gracias, Juan, por estar acá. No, querido, gracias. Seguimos en Noticias 3.0.